Buenas. A continuación, les haremos una pequeña presentación de lo que es una reseña. Presentado por los estudiantes Sebastián Atencio Castellanos, Félix Andrés Monterrosa Pérez y mi persona Iván Andrés Martínez Jiménez. Empecemos. ¿Qué es una reseña? Una reseña es un escrito breve y conciso en el cual se realiza un examen o crítica de una obra o acontecimiento reciente. Las reseñas por lo general las podemos encontrar en los medios de comunicación que son de tipo impreso, como los periódicos y las revistas. Gracias a sus características las podemos considerar de carácter de opinión y puesto que reflejan el punto de vista que le quiera dar la persona que la está creando. Ok, ahora bien, ¿qué importancia tiene la reseña como utilidad pedagógica? Primero, estimula la capacidad de síntesis. ¿Qué quiere decir? Que nos permitirá conocer a profundidad el tema que deseamos conocer y nos va a dar información simplificada de lo que realmente nos interesa sobre un texto. Además, podemos encontrar algunas relaciones aparentemente ocultas que da el autor. Segundo, sirve de base para escribir otros textos. Ya con una reseña bien hecha, de toda la información necesaria que tengamos de un texto, ya sea argumentativo o expositivo, de ahí podremos tener las bases para crear otro tipo de texto. Claramente debe estar relacionado. Tercero, impulsar el rigor de planificación para usted. Aquí el autor eh, toma la decisión del futuro del texto y lo esboza en tres partes, que es formular los objetivos, generar ideas y organizarlas. Cuarto, fortalece las destrezas argumentativas. Esto nos ayudará a crear textos bien desarrollados, con una buena cohesión, con una buena coherencia, además de darnos un mejor léxico para crear algún tipo de texto y para la forma en la que nos expresemos a la hora de escribir cualquier tipo de texto. Quinto, fomenta el pensamiento crítico. Esto nos ayudará a nosotros a la mejor comprensión, a mayor dominio del lenguaje y para nosotros como futuros docentes que debemos manejar e interpretar bien cualquier tipo de texto, ya sea oral o escrito. Estructura de una reseña. Las partes de una reseña son el título, la ficha técnica o encabezado. El resumen del texto que se reseña, el comentario crítico, las conclusiones, la idea para construirse en la introducción se presenta la sus puntos importantes en el rollo ante la obra. Para ello se relaciona su opinión con los elementos planteados en el desarrollo. Preguntas básicas para construir una reseña. Al momento de construir una reseña debemos tener estas siguientes preguntas para poder elaborar una reseña de calidad. Primera pregunta, ¿cuál es el tema del texto? Debemos tener en claridad el tema del texto que vamos a reseñar. Segundo, ¿qué hice sobre el tema? Otras palabras serían las ideas centrales. Tener claras las ideas centrales del texto. ¿Por qué lo dice? Tenemos que tener y saber por qué el autor del texto dice lo que está diciendo. ¿Cómo lo dice?
Después, ¿cómo lo justifica? Tener evidencia y saber cómo él justificó lo que está diciendo. ¿A qué lectores va dirigido? Tener y saber si va para los lectores en general o está para una comunidad de lectores en específico. Ahora bien, existen algunos tipos de reseña. Encontramos la reseña académica, que se divide en dos tipos. Bibliográfica, que es aquella que la podemos encontrar en algunos textos expositivos, argumentativos, en el ámbito, académico, como periódicos, revistas, entre otros medios masivos de comunicación, sobre un texto publicado. La reseña crítica. La reseña crítica es un texto corto, es un texto breve, pero muy preciso de lo que se quiere decir, con el objetivo de examinar y ponderar una obra artística o científica. Puede ser de manera constructiva o destructiva. Reseña descriptiva. La podemos encontrar en el ámbito académico como en algunos otros medios de comunicación masiva, y su objetivo es sintetizar la información más relevante para aquel público que no lo conozca. Y por último, la reseña literaria, que es aquella donde se muestran presentaciones de manera oral o escrita sobre la opinión del crítico sobre una obra justificada con hechos a incidentes específicos. ¿Qué quiere decir? Que el crítico nos da a saber a nosotros, el público, si vale la pena o no leer el libro que está en discusión. A continuación, les mostraremos un ejemplo de reseña. El tema central es la fonética. Fuente Gil F.G. de 1990, Los sonidos del lenguaje. En Madrid, editorial Síntesis. Lo que dice la reseña es, este libro es malo. Trata solo sobre la fonética, pero no nos dice nada sobre la fonología y lo que podríamos identificar entre ambas. La fonética y la fonología no me gustó, me pareció aburrido el tema y la forma en el cual Juana Gil Fernández explica cuál es la forma en la que nosotros aprendemos los sonidos de las palabras. Realmente es aburrido y no creo que nos aporte mucho al curso, por lo que yo recomendaría que se empleara otro libro para poder aprender lo que es la fonética. ¿Para qué sirve y de qué manera podemos aprenderla? Si no, solo perdemos el tiempo porque la fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje. Como podemos ver, este ejemplo, la reseña es una reseña crítica, ya que el autor nos muestra algunos puntos malos acerca del libro, dando una opinión no muy amable, diciendo que es malo y aburrido. Con esto nos damos cuenta que es una reseña crítica. Aquí les mostramos algunos tipos de obras que pueden ser reseñados. Las novelas, los cuentos, los textos históricos, las películas, los ensayos, los textos científicos y también las pinturas. A estas obras se les puede hacer una reseña. Muchas gracias por su atención.